Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de videos que son de refuerzo para el curso de planificación. En esta ocasión vamos a seguir ocupando la programación lineal como un método para la toma de decisiones. Presentamos de nuevo el mismo esquema que hemos utilizado en otras ocasiones, por lo que ya tenemos conocimiento de esta información. Y bueno, en esta entrega vamos a trabajar en un problema de inversión y además vamos a utilizar las variables lógicas para su solución. Entonces, podemos observar el problema donde hay que ayudar al Consejo de Administración de Inversiones de una empresa a invertir su capital. Existe una serie de condiciones, como se pueden observar, las cuales deben de ser consideradas a la hora de redactar las restricciones del problema. Revisando la información del problema, tenemos que nuestro objetivo principal es maximizar el rendimiento de la inversión. Y junto con eso tenemos un fondo inicial de 1.000.000 de euros que se puede invertir en 7 fondos posibles, que tenemos un parámetro denominado R sub I que representa la rentabilidad de invertir 1 euro en el fondo I. Y además aparecen una serie de condiciones de restricciones, como invertir en un fondo A, no puede invertirse en el fondo B, por así decirlo. Entonces, como comprendemos lo que sucede, debemos comenzar por definir las variables de decisión. En este caso nos vamos a apoyar en dos variables. La primera, representada con la letra X, es de tipo entero y representa la cantidad de dinero que yo voy a invertir en el fondo. Y la segunda, representada por Y, que es de tipo binaria, donde un valor 1 significa de que realizamos una inversión en el fondo Y. Y un valor 0 es el caso contrario, no se realiza la inversión. El subíndice I se va a mover entre 1 y 7, que representa la cantidad de fondos disponibles. Entonces, la función objetivo se va a escribir como se observa, donde se realiza una maximización sobre la sumatoria del parámetro R sub I, que representa la rentabilidad del fondo I, multiplicado por la variable X, que es la cantidad de dinero que yo invierto en el fondo I. Y de esta forma se maximiza el beneficio. Y bueno, ahora debemos de escribir las restricciones. En primer lugar, tenemos de que la inversión total de todos los fondos debe ser menor al dinero disponible. Debe ser menor al 1.000.000 de euros que tengo disponible. Y bueno, en la segunda restricción vamos a utilizar el álgebra lógica para poder redactarla. Entonces, vamos a recordar algunos de sus principales postulados. Bueno, nos vamos a basar primero en que estamos trabajando con lo verdadero. Entonces, vamos a decir de que P va a representar siempre una verdad o lo que debe de pasar. Y por el contrario, P negado representa algo falso o que no se debe de ocurrir. Entonces tenemos una relación entre las variables booleanas y las variables binarias. Por ejemplo, algo verdadero representa un 1 en la variable binaria y algo falso o negado va a representar en variable binaria 1 menos i. Entonces, esta tabla que se está presentando es muy importante para entender cómo funciona. Cuando tenemos una operación lógica de O, conocida como disyunción, se aprecia su forma como expresión lógica. ¿Y cómo queda cuando se transforma en una representación de desigualdad? El I lógico, que se conoce como conjunción, también tiene su transformación. El O suma las variables mientras que el I las separa en nuevas condiciones. Ahora, para aplicar las ideas lógicas se deben de redactar con el uso de un implica. Por ejemplo, invertir en el fondo P1
implica invertir en el fondo 2, que es como se puede ver representado. Entonces nuestro primer paso es transformar la implicación. ¿Cómo se realiza esto? El primer término se niega, se agrega un o y se mantiene el segundo término. El segundo paso es que debemos de aplicar la ley de Morgan, en caso de ser necesario. Esto es introducir el negado si es que existe algún paréntesis. Y el tercer paso es aplicar la propiedad distributiva, que siempre se aplica cuando existe, por ejemplo, un o dentro del paréntesis y un i afuera, o lo contrario, y dentro del paréntesis y uno fuera. Por lo tanto, hay que desarrollar esa expresión. Y para puntualizar esto, vamos a aplicar estos pasos a la restricción número 2, que dice que se puede invertir en el fondo 2 solo si se invierte en el fondo 1. Entonces lo vamos a escribir de una forma particular. Si yo no invierto en el fondo 1, entonces no invierto en 2. ¿Cómo se puede expresar? Como estamos asumiendo que todo es verdadero, la expresión si no invierto en 1 se va a escribir como un P1 negado. Y lo mismo pasa en el fondo 2. Se escribe como P2 negado. Y la expresión quedaría como se puede observar. Ahora, aplicando los pasos, debemos transformar el implica, por lo tanto, va a quedar el negado de la primera parte, se agrega un o y se mantiene la segunda parte igual. Pero como en la primera parte, en P1 tenemos el negado de un negado, esos se eliminan, quedando finalmente un P1 o P2 negado. Y el segundo paso es desplazar las negaciones utilizando los teoremas de Morgan. Y en este caso no es necesario porque, como se puede observar, solo existía un término negado. Y aplicar la propiedad distributiva tampoco es necesario porque simplemente tenemos una relación que corresponde a un o. Ahora aplicaremos la transformación lógica. Entonces el P1 se transforma, como se vio en la tabla que se mostró antes, en un I1. El O corresponde a una relación de suma y el P2 negado se transforma en un 1 menos I2. Y todo esto es mayor o igual a 1, como se podía ver en la tabla. Ahora desarrollamos la expresión para que quede de una forma visual más simple, llegando finalmente a la restricción de que I1 debe ser mayor o igual que I2. Entonces podemos realizar la tabla comparativa dándole todos los valores posibles y revisar si está bien o está mal la restricción. Para esta restricción vamos a hacer lo mismo, ahora que la expresión lógica dice de que si invierto en P1 y en P2 implica una inversión en el fondo P4. Entonces se comienza redactando y luego se transforma el implica. ¿Cómo es esto? Negando el primer término y luego relacionando con un o. Por lo tanto nos queda el negado de P1 y P3. Debemos de aplicar la ley de Morgan porque, como tenemos un paréntesis, introducimos el negado al interior del paréntesis y ahora simplemente nos van a quedar relaciones de tipo O. Entonces no es necesario la ocupación de la ley de distribución porque son todas iguales. Entonces debemos de transformar la expresión resultante y para esto el P1 negado se transforma en un 1 menos I1, el O en una suma, el P3 negado en un I menos I3, el O también se transforma en una suma, el P4 se transforma en un I4 y todo esto es mayor o igual a 1. Luego simplemente se desarrolla un poco más la expresión para que se vea más simple, logrando producir la restricción que se puede observar. Y también presentamos la tabla donde se pueden evaluar y revisar si es que está bien o está mal la restricción. La siguiente restricción se escribe como que si invierto en P1 o en P4 implica de que no invierto en P6, que se va a representar con un negado, o sea, el negado de P6. Se aplica el procedimiento donde se transforma el implica
negando el primer término y agregando un o, se aplica la ley de Morgan, es decir, se agrega el negado dentro del paréntesis y se aplica la ley de distribución. En este caso sí se aplica porque dentro del paréntesis hay un y fuera hay un o. Y queda como se puede observar. Y ahora se aplica la transformación a las variables. Entonces, como existe un i, según la tabla, se deben componer dos restricciones. La primera con el paréntesis antes del i y la segunda con el paréntesis después del i. Y se aplica lo mismo de antes para cada uno de los paréntesis, desarrollando la expresión como se puede apreciar. La forma de construcción de la restricción número 5 se las presento de forma explícita en esta diapositiva, sin embargo las dejo a ustedes su análisis, teniendo que llegar finalmente a la expresión que se muestra. Otra restricción es relacionada con la cantidad de inversión, que oscila en un mínimo de 600 y una cantidad muy grande que no puede ser mayor al millón de euros. Es una restricción, como habíamos visto en los problemas de producción, que relaciona ambas variables. Y bueno, para finalizar, incluimos las restricciones de naturaleza para concluir el problema. Y bueno, esto ha sido una nueva entrega. Espero que se hayan entendido los conceptos. En la descripción de este video les voy a dejar un documento importante de forma de resumen para que puedan repasar los contenidos de cómo se redactan este tipo de restricciones. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.